3.500 atentados, 853 asesinados, entre ellos 22 menores, 2.600 heridos, 86 secuestrados. A uno de ellos, José Antonio Ortega Lara, le tuvieron encerrado durante año y medio. Aunque no ha pasado tanto tiempo, es cierto que los jóvenes no tenemos una idea clara de lo que fue ETA, cuando realmente ETA fue algo muy importante para la vida de todos los españoles, como para nuestros padres, por ejemplo. ETA fue un grupo terrorista que atacó a España y a los españoles durante 50 años. Imagina que 50 años son casi toda una vida. ¿Podrías explicarme un poco qué es ETA? Bueno, es un grupo terrorista, pero no tengo ni idea. Es un grupo como terrorista que hubo no hace muchos años, que en plan atentaron en algunos sitios. Eso es es un grupo de terroristas, ¿no? ¿Así? Por lo que tengo entendido, en un inicio se fundó un poco para luchar contra una parte del País Vasco, se sentía como marginada por España y eso acabó llevando a actos, desde mi punto de vista, bastante que se pasaban de la raya, como, al atentado en el Hipercor, también no sé qué hubo algo en unos trenes o algo así. Hizo mucho daño y mucha gente. Siempre hay dos bandos y es bueno saber las dos posiciones de los bandos para tener una opinión. Las redes sociales son muy peligrosas para tratar temas de este estilo. Hay mucho desconocimiento y mucha agresividad. ¿Sabéis algo sobre el comienzo de ETA? O sea, ¿por qué empezó? Para la independencia del País Vasco. Pues buscaba la independencia del País Vasco con armas y demás. ¿Y sabríais decirme en qué año empezó? Bueno, lo que yo tengo entendido es que empezó sobre el siglo XX, empezando el siglo XX. Tengo el año, pero no lo saco ahora mismo. Sinceramente no. ETA dejó su actividad terrorista en 2018. Pero, ¿cómo fue su comienzo? Jon Juaristi estuvo, siendo muy joven, en los primeros grupos que fundaron ETA. ¿Por qué entré ahí? Bueno, pues porque yo venía de una familia nacionalista donde se me había inculcado, diríamos, esa idea de que los vascos habían sido invadidos y oprimidos por un pueblo distinto, el pueblo español, etc. Una cosa muy burda que puede parecer ahora. Más, yo creo que la ausencia de libertad en general. Hay que tener en cuenta además que el 67, 68 son años donde se mueven mucho las cosas en Europa a través del movimiento estudiantil, etc., la aparición de una nueva izquierda, etc. Nace exactamente el 31 de julio de 1959. Eran un puñado de estudiantes, sobre todo Escuela de Ingenieros de Bilbao, alguno ya de Deusto. Eran muy pocas personas. Estaban todavía un poco bajo el paraguas, al menos en el exilio, de lo que era el Partido Nacionalista Vasco. Entonces es una coincidencia curiosa, digamos, que aparezca ETA, digamos, cuando se produce este primer elemento de liberalización, por lo menos económica, del régimen. Exactamente, ¿qué se pretendió con la formación de ETA? Con la formación de ETA se pretendía, en teoría, iniciar un proceso de revolución nacional, es decir, un proceso de nacionalismo revolucionario. Esa es un poco la teoría revolucionaria de la izquierda de esa época, de la izquierda anticolonial, de la izquierda del tercer mundo. Lo que pasa es que, obviamente, el País Vasco no era un país del tercer mundo, ni mucho menos, más bien lo contrario. Y realmente hasta los años 68, 69 no empieza lo que yo diría, digamos, un terrorismo clásico. Ese es el comienzo de una actividad terrorista que mató a 43 personas antes de morir Franco y que fue convirtiéndose en algo cada vez más y más salvaje.
El 95% de los asesinatos se cometieron en plena democracia. ¿Y creéis que ETA mató más durante el franquismo o en tiempos de democracia? Si te soy sincero, no tengo ni idea. No tengo absolutamente ni idea. Durante el franquismo. Buah. No tengo ni idea, la democracia va a decir. Lo desconozco, pero bueno, creo que en el franquismo... ¿A cuántas personas mató? Más o menos lo que tú crees. Sí, si queréis. No sé. 500. 60. Quizá 3.000, 5.000. Creo que más de 300 seguro. Sé que es muchísima gente, pero no te sabría decir exactamente la cantidad. ¿Y crees que ha habido también otros movimientos terroristas o grupos terroristas en España durante la democracia, aparte de ETA? El 23F, pues sí, es un atentado terrorista, pero otros grupos terroristas no se me vienen a la cabeza, sí. En España, no, la verdad es que no. No tan famosos como ETA. Seguramente hay, pero no los conozco. Hubo otros terrorismos. Entre 1975 y 1982, la extrema derecha trató de entorpecer el proyecto de transición a la democracia. Entre diferentes grupos causaron entre 35 y 60 víctimas mortales. El grupo Grapo, de ideología comunista, causó 93 muertos y casi 100 heridos. Los GAL, ligados a aparatos policiales del Estado, estuvieron activos entre 1983 y 1987. Sus atentados se dirigían contra militantes y simpatizantes de ETA. Fueron responsables de 27 asesinatos. El terrorismo islamista cometió su mayor atentado el 11 de marzo de 2004 en Madrid, con bombas en varios trenes. Murieron casi 200 personas y hubo más de 2.000 heridos. ¿Han habido otros grupos terroristas que también han asesinado en España? Compáramelos un poco con ETA. Empezaron a aparecer pequeños grupos o grupúsculos de este tipo, pues como el Grapo, el FRAP, etcétera, ¿no? Pues el problema de estos grupos es que eran pequeños, muy inestables también, y sobre todo que no tenían apoyo popular, que el asunto en ETA fue que ETA arrastró, digamos, a buena parte de la sociedad vasca, que le proporcionó, digamos, una cobertura durante mucho tiempo. ¿Te han hablado en el cole o en casa sobre esto? No. Sí, pero no me acuerdo, porque como no me interesaba... Si en tu casa o en tu alrededor no tienes ese envoltor, ¿sabes? O sea, no te envuelve, no tienes por qué saberlo tampoco. En casa sí, en el colegio no. No es un tema que se haya tratado, al menos en mi instituto. Para varias generaciones de españoles, ETA fue una presencia constante y oscura. Algo que parecía que no iba a terminar nunca. A pesar de que sois mis padres, no me habéis hablado mucho sobre el tema de ETA. Así que bueno, sí me gustaría que me explicarais un poco cómo recordáis vosotros cuando teníais mi edad todo el tema del terrorismo. Pues era una cosa que prácticamente se oía a diario. Continuamente estábamos escuchando atentados y muertes y... Creces así, oyendo ese goteo de... Bueno, y interiorices que hay terrorismo y ya está, ¿no? Ya cuando estamos en la adolescencia, que ETA está matando mucho, sí que empiezas a tomar conciencia de que hay un problema, ¿sí? Quizá aquí, pues estamos en Cataluña, se nos queda más a la memoria el tema de la casa Cuartel de Vic, que lanzasen coche bomba contra una casa en la que vivían las mujeres y los niños de los guardias civiles. Pareció terrible. Y luego está también el tema de Hipercor, ¿no? Claro, y además fueron los que nos tocaron más de cerca, porque fue aquí. Porque y aparte quieras que no, la gente también lo veía como una cosa que estaba en el País Vasco. Una posición un poco egoísta de decir, bueno, como están allí matando... Y aparte de los casos que me habéis dicho, ¿recordáis alguno que os impactara más que el resto? Hombre, yo creo que el más impactante, el que impactó a más gente fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pero yo recuerdo algo que me impactó muchísimo, que fue un atentado que hubo en Madrid, donde dos víctimas fueron Irene Villa y su madre. Recuerdo la imagen de la madre de Irene Villa, cómo se incorporaba y se veía que le faltaba una pierna. ¿Pero consideráis que la sociedad no reaccionó hasta ese momento? No reaccionaba. Pero la gente miraba un poco para otro lado, o a lo mejor es humano también no querer sufrir en primera persona algo que está pasando, ¿no? Y tratas de evadirlo, pero no se puede evadir.
¿Qué le explicaríais a alguien de mi edad sobre este tema? ¿Qué creéis que es lo más importante que deberían saber? Para empezar, que conocieran el problema en sí y que vieran las consecuencias que ha tenido ese problema. La historia de cada país pues, debe ser objeto de estudio y conocimiento por parte de todos los estudiantes, ¿no? De ETA se ha preferido no hablar, pero bueno, ha pasado algún tiempo, yo creo que es bueno ya hablar del tema pues, para que la gente sepa que pasó algo que no debe ocurrir, ¿no? Y la manera de que no ocurra es eso, cuando sabes qué pasó, estás a tiempo de reaccionar para que eso no vuelva a ocurrir. ¿Qué recomendaríais a los padres para que le den a conocer a sus hijos sobre este tema? Tratamos de ocultar a los hijos los temas dolorosos, entonces es difícil que en una familia salga el tema. Entonces, claro, seremos los mayores los que tenemos que decirle a esta gente, pues mira, durante unos años ocurrió esto en España, y que entonces les venga el interés por saberlo. Es que fue antes de ayer, o sea, vosotros ya estabais nacidos, cuando seguía ETA actuando. Sabéis de los nazis. Se habla mucho de la conquista de América por los españoles. Se habla mucho de muchas cosas que han pasado en la historia, ¿no? Pero aquí, en España, no hablamos de algo tan importante como fue pues, el problema de ETA, que duró muchos años y causó mucho sufrimiento y muchas víctimas. Pues claro que hay que hablar, ¿eh? ETA asesinó a guardias civiles, policías nacionales, policías municipales, militares, policías forales, dueños de bares, empresarios, periodistas, profesores, taxistas, mecánicos, funcionarios, comerciantes, ingenieros, políticos locales de centro, derecha e izquierda, abogados, peluqueros, camioneros. Y aún hoy en día quedan más de 300 crímenes sin resolver. Este es el terrible balance del terrorismo de ETA. 180.000 personas abandonaron el País Vasco. ¿Y algún nombre de víctima así que te suene? Un nombre de víctima no, la verdad. Vale. No sé si es de ETA, pero el típico que se estudia en bachillerato del Carrero Blanco, ¿no? El padre de Almudena era militar. Fue asesinado en 2001. Ella solo tenía 13 años cuando le mataron. Era un viernes, él se levantó por la mañana y salió a trabajar a las 8 menos 10 de la mañana, como siempre. Y a los 10-15 minutos yo me estaba poniendo el uniforme para ir al colegio. Aquí, en este lugar exactamente, ahí tuvo lugar el atentado. Por eso aquí le pusieron una placa conmemorativa. Y fíjate, nosotros veíamos hacia allá tan solo 2 manzanas de aquí. Y sonó una explosión muy fuerte y recuerdo que los cristales de la ventana temblaron. Y yo pensé, uy, una bombona, ¿no? Pero luego inmediatamente después dije, no, esto es un atentado, porque no era el primero que yo escuchaba. Y yo me fui al colegio tan tranquilamente, bueno, tan tranquilamente no, pero pensando que no tenía nada que ver con nosotros, ¿no? Que podría ser cualquier otro vecino. Él se ha perdido 1000 cosas de mi vida y súper importantes. Eso lo llevo fatal, la ausencia. Pero cuando pasa algo muy importante, o cuando veo una foto, o cuando, no sé, tengo alguna evidencia que me encantaría compartir con él, me da una rabia tremenda. Que todo el mundo tenga acceso y conozca bien lo que pasó y lo que ha venido detrás y las secuelas que nos ha dejado a muchos de los españoles. Javier Ordóñez no conoció a su padre, aspirante a alcalde de San Sebastián. El 23 de enero de 1995, mi padre se encontraba en un bar de San Sebastián, en el bar La Cepa, cuando un miembro de la banda terrorista ETA le asesina de un tiro en la nuca. ¿Y tú qué edad tenías? Yo tenía poco más de un año. ¿Y cómo te enteraste? Con 4 o 5 años le pregunté a mi madre qué pasó con mi padre, y ella me contó lo que había trascendido. Pues he crecido con una enorme ausencia en mi vida, naturalmente, una ausencia que ha faltado en el ámbito familiar, en muchos otros ámbitos. Me ha condicionado mucho en mi soledad. Yo soy una persona muy solitaria, porque me ha faltado una figura fundamental. Es algo diferente, es una circunstancia que me ha tocado vivir y con la que he aprendido a vivir. Algo que he tenido que interiorizar, que he tenido que comprender y que he tenido que asumir que iba a ser mi realidad, desgraciadamente. Y por lo tanto, ¿cómo crees tú que habría que recordar a ETA? Pues como lo que es, ni más ni menos, una organización terrorista con asesinos sin escrúpulos, dispuestos a todo para imponer su proyecto político.
¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los jóvenes? Pues me gustaría transmitir la importancia del respeto, la importancia de la empatía, no desde la victimización, o sea, que comprendan qué es lo que ha sucedido, que no lo olviden nunca, que no se tergiverse la historia y que de verdad empaticen con nuestra situación para que sean capaces de extraer algo positivo de algo tan terrible que nos sucedió a muchos. La acción más sangrienta en la historia de ETA fue el atentado al Hipercor en Barcelona en 1987. Acabó con la vida de 21 personas, entre ellas 4 niños, y causó heridas de distinta gravedad a otras 45. Bueno, Marina, tú acabas de acabar la carrera de periodismo, pero a pesar de eso, ¿tú sabes sobre ETA? Sí, bueno, de hecho este es mi último año y en ningún momento yo creo que hemos dado nada de ETA. Bueno, lo que he investigado yo o sé o que he escuchado es que nació como un grupo alternativo político desde el País Vasco y a partir de ahí la verdad es que no sé cómo evolucionaron para llegar a hacer actos violentos de terrorismo. Yo no ubicaba este Hipercor aquí y es un sitio que la gente pasa normalmente y si te fijas, creo que nos hemos fijado antes caminando que no hay ninguna placa conmemorativa del acto, que es una cosa impactante porque igualmente fueron muchas las víctimas. ¿Tú cuántas personas dirías que mató ETA? Sí que hicieron bastantes atentados, pero no sé si llegan a las 100, 150. Pues 853 personas. ¿Qué dices? Y de hecho incluso hay 300 casos de víctimas sin resolver. O sea, ¿Del grupo? Sí, exacto. Yo asumo parte de mi culpa de no haberme informado yo personalmente porque pues a lo mejor no me atraía el tema. Donde crecí ha sido como en un círculo de una burbuja, siempre me han criado bien en cosas positivas y como que está un poco relacionado con lo que puede ser actos violentos o terrorismo, creo que no lo han hecho. Y al no hablarlo en casa o no saber del tema, ya tampoco buscas por ti. No es un tema que pueda surgir en una conversación normal. Creo que es un tema bastante tabú, de hecho. Es como ocultar algo, no, se aprende de la historia. Entonces, entendamos qué es, si ha ido bien para mal y por qué, sobre todo. Y tú sabes que hay un partido político en el que, está compuesto por terroristas, exterroristas de ETA. ¿Actualmente? Sí. No, de hecho no lo sabía, desconocía esta información. ¿Cuál es? Bildu. Pero no sé si es moralmente ético que gente que haya tenido un pasado relacionado con esto, claro, si hayan participado directamente es una cosa y formar parte de la ideología también. ETA mató por última vez en 2010 y en 2011 anunció el final de su actividad terrorista. No se acaba la historia de ETA en el momento en que ETA decreta el fin de la violencia, porque las consecuencias y las implicaciones humanas, políticas y sociales de la violencia permanecen y hay que enfrentarse a ellas. El final de ETA ha sido un final sucio, porque está basado en la impunidad que se negoció por parte del gobierno socialista con ETA. Ha sido un final con concesiones, con impunidad política para los criminales que han sido legalizados de manera fraudulenta. Y hay una impunidad penal también, porque hay más de 300 asesinatos que no han sido resueltos ni juzgados judicialmente. En ningún lugar de los estatutos de Bildu hay una condena inequívoca del terrorismo de ETA, tal y como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y a pesar de eso se legalizó. ¿Y por qué crees que hay gente que todavía siente simpatía por ETA? Una determinada generación que no ha tenido una experiencia directa de las atrocidades de ETA no tiene ese conocimiento directo. Lo que conoce del terrorismo es a través de otras fuentes indirectas. Y una parte importante de las fuentes indirectas, cuando hablan de ETA, hablan dando un relato manipulado, distorsionado de lo que ha sido el terrorismo de ETA, de lo que ha sido la violación de los derechos humanos perpetrada por ETA. Otro de los motivos por los cuales hay personas que todavía tienen simpatía por ETA es porque tienen un profundo fanatismo y han sido socializadas en una ideología nacionalista radical que ha justificado la violación de los derechos humanos y el asesinato de conciudadanos. Hay una cierta narrativa épica o romantización de la campaña terrorista de ETA. El principal diario vasco entrevista a Arnaldo Otegi como si no fuera dirigente que ha sido de la organización terrorista ETA. No entrevistaría igual a un maltratador de mujeres o a un pederasta. Y por eso, en definitiva, al final, lo que se le está trasladando a la audiencia
es que estas personas están normalizadas. Probablemente hay personas que siguen pensando que la violencia es un camino para conseguir fines políticos. O sea, no podemos pretender que para existir, por mucho que se disuelva ETA, pues seguirá habiendo gente que lo apoye. Depende de la educación, de los padres, la escuela. No me parece mal que reivindicaciones que pudieran ser de ETA estén en el Parlamento o en lugares políticos, porque creo que ese es el lugar que realmente le corresponde y no pues la lucha armada. En las redes verás que muy a menudo se busca contrarrestar una información incómoda mediante una acusación instantánea. Es eso del ya, pero también pasó esto otro, y tú más, o directamente el insulto personal. La reducción de los hechos a opinión es siempre, digamos, un procedimiento para desacreditar al que intenta decir la verdad. Hay que estar atentos a la actualidad y no dejarse llevar por lo primero que se lee o se dice de estos temas importantes. Hay que tener criterio para poder opinar. El peligro de la propaganda política es que manipula a las personas desinformadas. ¿Cómo habría que recordar a las víctimas de ETA? Creo que hay que recordarlas teniendo en cuenta su significado político. Nuestra memoria hoy, la que se está promocionando desde las instituciones, es fundamentalmente emocional, no es política. Por lo tanto, hay que exigir rendición de cuentas a los asesinos desde el punto de vista penal, pero rendición de cuentas políticas también a quienes han sido cómplices del asesinato, a quienes han hecho posible el asesinato porque estaban justificándolo desde un partido político. El problema es que toda víctima de ETA es una víctima de una injusticia radical. No mató, digamos, para resolver injusticias reales. Que sus ejecutores no fueron héroes, fueron asesinos. Creo que sí que se debería hablar más porque todavía hay muchas familias que sufren con la consecuencia de eso, ¿no? Que forma parte de nuestra historia. Ahora porque nosotros tenemos a nuestros padres, nuestros abuelos que lo han vivido de más cerca, pero yo creo que las generaciones futuras no tendrán tantos testimonios cercanos, entonces es importante que se hable. Olvidar no vale para nada, es mucho mejor ser consciente del pasado e intentar aprender de ello. Creo que tendría que haber mucha transparencia, sobre todo para educar a las nuevas generaciones. Igual que con este tema, pues con la guerra civil y con la transición, con muchos otros temas que igual se apartan un poco del debate, ¿no? Pero que está bien que hablemos de ellos y que los tengamos presentes. He aprendido mucho con este trabajo. También con mi participación en la película Sin Libertad 20 años después, donde entrevisté a varias víctimas. Es fundamental escuchar el testimonio de las víctimas. Cambié la manera de ver y entender todo este tema del terrorismo. No podemos dejar de interesarnos por algo tan importante en nuestra propia historia reciente.